Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a esta 10ª edición de Desde el Observatorio, un programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dedicado a temas de gobernanza, transparencia, gobierno abierto y donde se presentan también las investigaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el área social. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y me acompaña hoy la joven Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Gracias por la invitación. Saludamos a todos nuestros oyentes y a quienes se conectan en todas las plataformas de Católica Radio. Jennifer, ¿nos puedes comentar de qué trata el programa de hoy? Claro que sí. El día de hoy hablaremos sobre los sistemas de función pública como mecanismos para combatir la corrupción, doctor. Excelente tema, Jennifer. Fíjate que este tema le da continuidad a la conferencia o el programa pasado, ¿verdad?, que tuvimos con el doctor César Rey y la doctora Yolanda Cordero de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, donde, digamos, en términos generales, estos dos catedráticos nos hablaron de la corrupción como fenómeno, como problema social y las formas para combatirla. En este programa tendremos fragmentos de una conferencia del observatorio en la que tuvimos como invitados dos grandes amigos, dos grandes figuras en el área de la administración pública latinoamericana. El licenciado Gregorio Montero Montero y el maestro José Joaquín Arguedas, que además de ser grandes expertos y grandes exponentes, son amigos personales y muy cercanos a la Pontificia Universidad Católica. Jennifer, ¿nos presentas algunos datos de los conferenciantes que puedas compartir con los oyentes? Claro que sí, doctor Vera. En primer lugar, presentamos al licenciado Gregorio Montero Montero, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Utah, Estados Unidos. Fue secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, más conocido por sus siglas como el CLAD, y viceministro para la Función Pública de la República Dominicana. Es uno de los grandes conferenciantes más distinguidos en temas de administración pública y derecho administrativo en el mundo de habla hispana. Es autor de múltiples libros y artículos en revistas profesionales. Nuestro segundo conferenciante es el maestro José Joaquín Arguedas de Costa Rica. El señor Arguedas tiene una maestría en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Centroamérica en Costa Rica y una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Fue funcionario de carrera por 45 años en su país y entre los puestos que ocupó fue el director de la Dirección General del Servicio Civil de Costa Rica. Dirigió por 10 años la revista de Servicio Civil y laboró como docente y asesor en la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Se destaca como un conferenciante muy activo en los congresos del CLAD y el Foro de la Función Pública. Tiene a su haber varias publicaciones en el área de administración pública. Doctor Vera, ¿qué le parece si antes de comenzar le explicamos a la audiencia qué es un sistema de función pública antes de pasar y escuchar como tal a nuestros conferenciantes? Sí, perfecto, Jennifer. Mira, cuando hablamos de un sistema de función pública, estamos hablando de lo que en Puerto Rico se conocería como un sistema de mérito, ¿verdad? Un sistema de cómo se profesionaliza el empleo público. También se conoce como servicio civil. En estos sistemas se basa o se trata de que haya una administración pública donde los funcionarios sean contratados a base del mérito y todos sus procesos que tienen que ver con gestión de recursos humanos sean a base de los méritos de la persona y de la competencia. Se opone esto a lo que le llamamos el sistema de compadrazgo político o el sistema de botín, en el cual los nombramientos a puestos públicos se hacen
basándose en la afinidad de la persona con el partido político que está en el poder. Así que un sistema de función pública es un sistema que busca la profesionalización de la administración pública y la modernización de la misma. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿qué le parece si pasamos a escuchar al licenciado Gregorio Montero en un fragmento de la conferencia que brindó para la PUCPR? Excelente, Jennifer, adelante. Es imposible hablar de función pública en el momento actual sin hacer la debida contextualización. Y esa contextualización tiene que llevarnos necesariamente a una reflexión conceptual. Porque si bien es cierto que la función pública o la definición de función pública ha sido muy manida, muy recurrida, muy utilizada, y sabiendo nosotros que tiene una significación similar a servicio civil, a empleo público, a servicio público en singular, etcétera, etcétera, no menos cierto es que tenemos que entender algunos de los elementos que hacen parte del concepto y que hoy hay que repensarlo. No olvidemos que el concepto de función pública nos refiere a normas, nos refiere a principios, algunos jurídicos y otros meramente administrativos. Nos refiere también a procesos, a sistemas. Y algo muy importante, nos refiere a cultura organizacional, a tradiciones. Claro, todo esto con miras a una efectiva gestión del talento humano que está al servicio de las instituciones públicas. Y fíjense que esto no podemos dejarlo de lado hoy porque estamos entrampados de alguna manera. Yo digo, no fue que el COVID nos trajo problemas. Esos problemas estaban ahí y el COVID los ha desnudado, los ha evidenciado y nos ha desacreditado de alguna manera también, porque no fuimos capaces de hacer con calma lo que debimos hacer a través de los procesos de reforma y modernización del Estado y la administración pública. E incluso países nuestros que luego retrocedieron después de haber tenido avances significativos en esta materia de empleo público. Y otra cuestión a nivel de contexto que no podemos olvidar es qué representa el Estado moderno hoy. Históricamente, el Estado, no tanto la academia, pero el Estado ha rehuido a analizar los elementos que deben constituir hoy su configuración y su funcionamiento. Y para llevarlo a la constitución política y a textos legales, hemos sido eficientes, pero para llevarlo a la praxis, entonces hemos tenido unas dificultades enormes. Porque hoy si hablamos del Estado moderno en el siglo XXI, tenemos que repensar, y aquí no podemos ampliar, evidentemente solo dije provocación, pero tenemos que repensar el concepto de democracia. No es esa democracia tradicional representativa, la del Estado moderno, la de la sociedad moderna. Es la democracia participativa y protagónica, no es otra. Es la participativa y protagónica. Y hemos querido tanto soslayar los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas que hoy ellos nos están pidiendo cuentas y de muy mala manera. Vean lo que está pasando con los movimientos sociales a todo lo largo y ancho del mundo y en nuestra región, todos lo conocemos, ni se diga. También pensar en qué significa en este siglo el Estado de Derecho. Hay una ampliación de los derechos fundamentales. Hay una ampliación de las garantías de esos derechos. Hay un enfoque de ciudadanía, porque hoy ya no solo hablamos de la ciudadanía jurídica, tenemos que hablar también de la ciudadanía social. Y la articulación de la función pública o el empleo público tiene que tener todo esto muy en cuenta. Pero también el Estado de Derecho nos convoca al respeto estricto del ordenamiento jurídico. Y siempre andamos buscando la forma para soslayar la norma, para violar la norma, para cargarnos el ordenamiento jurídico. Y eso no genera seguridad, sobre todo seguridad jurídica.
Y es una realidad que estamos viviendo muy lamentable en muchos de nuestros países. A esto incorporen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Luchar contra la pandemia no puede significar jamás echar a un lado el compromiso con los ODS. Todo lo contrario, solo seremos capaces de luchar contra los efectos de la pandemia de forma efectiva si seguimos avanzando en el cumplimiento de los ODS. Porque ¿qué ha puesto en evidencia la pandemia? Bueno, los niveles desagradables y mezquinos de desigualdad social que tenemos en América Latina. Los niveles de pobreza, habiendo sido la región del mundo que más creció económicamente en los últimos 30 años, hay que descontar los 5 anteriores. Oye, somos la región más desigual del mundo, la segunda, solo detrás del África subsahariana. Entonces, eso es pura vergüenza. Si eso no es para avergonzar los sistemas políticos y de gestión pública en América Latina, entonces, ¿qué es lo que provoca vergüenza? ¿Acaso ya la perdimos totalmente entonces la vergüenza y el prurito y la ética? Entonces, eso es una cuestión central antes de hablar de función pública. Tenemos un compromiso además con la lucha climático, por la seguridad ciudadana, y el objetivo 16 de los ODS nos dice claramente construir instituciones públicas sólidas, eficaces, que garanticen la paz y la justicia. Y la pregunta que nos debemos hacer es, sin un buen sistema de empleo público, sin profesionalización, sin mérito y estabilidad, ¿podemos tener instituciones sólidas en nuestra región? Todos sabemos que no, pero nadie quiere, o pocos quieren, porque hay buenos avances en la región, pero hay quienes todavía se resisten a entender todo esto. Y miren, el tema de las políticas públicas es crucial. El modelo de gestión pública que nosotros diseñemos y apliquemos hoy tiene que estar centrado en políticas públicas inclusivas, pero no acciones de gobierno, porque hemos pretendido vender acciones de gobierno como si fueran políticas públicas. Las políticas públicas son tan serias que no se pueden confundir con simples acciones gubernamentales. Y ahí tenemos también en nuestra región un desafío. Pero los hombres y las mujeres que trabajan en la administración pública son los que deben hacer la diferencia en esta dimensión, en este aspecto. Y esto entonces nos tiene que llevar necesariamente al rol que juega la función pública en los procesos de modernización y la generación de institucionalidad pública en nuestra región. La función pública, si organizamos bien el empleo público, podemos dar por garantizado. Cuando digo organizarlo bien, hablo sobre la base del mérito, hablo sobre la base de la profesionalización de los trabajadores del Estado y hablo sobre la base del principio de estabilidad combinado, claro, con el criterio de la flexibilidad en el manejo de los sistemas de empleo público. No la precarización, no la tercerización. Estamos hablando de la posibilidad de que la administración pública mueva de un lugar a otro a sus funcionarios sin mermar sus condiciones laborales, siempre que puedan dar un mejor resultado. Por eso la polivalencia y la gestión por competencias es una cuestión central hoy para el manejo exitoso de los sistemas de función pública. Entonces, la buena administración es central para garantizar la gobernabilidad democrática. Todos los gobiernos de nuestra región están en vilo porque la ciudadanía ha decidido que o le responden o le responden. Y lo estamos viviendo en todos los países de nuestra región. Todos los movimientos sociales que tenemos presente son indicadores de lo que está ocurriendo y de lo que va a continuar ocurriendo. Entonces, si no garantizamos gobernabilidad democrática, y yo no veo forma de garantizar gobernabilidad democrática si las instituciones públicas no están servidas por hombres y mujeres capaces y honestos. No veo la forma.
pero una capacidad y una honestidad no pronunciada, no de discurso, no de retórica, sino demostrada en el día a día a través de los procesos de evaluación tanto institucional como individual que deben darse. La carrera administrativa sigue siendo una estrategia favorable en nuestra región para contribuir a la solución de problemas sociales, para la gestión efectiva de políticas públicas. Ahora, no olvidemos algo. La carrera administrativa de hoy no puede ser autorreferenciada, sino que tiene que ser dirigida a resolver problemas a la gente. Por eso tiene que haber un enfoque ciudadanocéntrico. Ese modelo tradicional de solo pensar que la carrera administrativa es para garantizar derechos a los que forman parte de ella es ya anacrónico. La carrera administrativa es principalmente para resolverle problemas a la gente. Y de paso hay que garantizarle los derechos a los empleados que la conforman. Yo he planteado, bueno, nosotros hemos discutido y planteado la tesis de que hay que hablar de un nuevo modelo de servidor público. Ese servidor público del siglo XIX y del siglo XX, esa mentalidad no nos alcanza para enfrentar los problemas que tenemos hoy. No basta con que los empleados públicos sean capaces, tengan conocimientos, tengan formación. Eso sigue siendo sumamente importante. Pero hoy es importante que esos mismos empleados tengan sensibilidad social. Enfrentar la tarea del desarrollo sostenible no solo requiere de conocimiento, no solo requiere de calidad en el servicio público, requiere de calidez. Quienes ocupan cargos públicos tienen que dolerse por lo que le duele a la gente, tienen que sufrir lo que sufre la gente. Continuamos con el tema sistemas de función pública como mecanismos para combatir la corrupción. Doctor Vera, ¿nos hace alguna reflexión sobre la presentación del licenciado Montero? Sí, por supuesto. Mira, me parece bien interesante la presentación del licenciado Montero, ¿verdad? Nos destaca conceptos básicos de la función pública, ¿verdad? Como la función pública se debe basar en normas, se debe basar en procesos, se debe basar en sistemas. Destaca la importancia de la cultura organizacional, ¿verdad? Tema tan cercano a tus estudios doctorales. Y el tema de las tradiciones, ¿verdad? Como la tradición, así que vamos, cada cultura, cada tradición, cada trasfondo cultural, pues va a ensalzar de alguna forma lo que es la función pública en los países. Nos llama la atención, a mí me parece muy interesante el tema donde dice que los problemas que tenían nuestros países no fueron generados por la pandemia, sino que se acrecentan los problemas de nuestros países debido a la pandemia. Vamos a recordar que en muchos de nuestros países en general y en Puerto Rico en particular, las ideas neoliberales, la implantación de las ideas neoliberales y medidas que se tomaron desde el gobierno con base en las mismas debilitaron en cierta medida al Estado y debilitaron en cierta medida nuestra administración pública. No olvidemos que en Puerto Rico hace unos años atrás se despidió por el mecanismo de la Ley 7 cualquier cosa entre 30,000 y 12,000 empleados. O sea, no está clara todavía la cifra. La primera cifra que se dio fueron 30,000 empleados públicos. Y la última, ya un poco más auditada, nos habla de 12,000 empleados públicos. Así que ahí se fueron empleados muy valiosos, se fue el saber acumulado, ¿verdad? Que existía en las agencias. Y entonces a base de estas ideas neoliberales se comienza a recortar fondos para la capacitación de los empleados y hay una congelación de plazas. Así que, por ejemplo, plazas como epidemiólogo, a mí me parece que eran plazas que estaban congeladas mucho a las plazas de epidemiología en el país. Porque después de todo, ¿cuál es la importancia de un epidemiólogo, verdad? Eso era algo que quizás no se cuestionaba
antes de la pandemia. Así que si había que recortar fondos, pues vamos a recortarlos del área de capacitación, vamos a congelar las plazas y eso fue debilitando el Estado, fue debilitando la administración pública. También en ese mismo sentido, recordémonos que la reforma de salud en el país trastocó un poco el sistema de residencias médicas que existía en el país. Así que muchas de las residencias médicas que estaban subsidiadas por la Universidad de Puerto Rico, por el Recinto de Ciencias Médicas o por el Departamento de Salud de Puerto Rico, pasaron a las corporaciones y hospitales privados. Pero los hospitales privados son organizaciones que siguen otro norte, ¿verdad? Donde la tasa de ganancia es más importante que en las organizaciones públicas. Y eso pues puede haber afectado la capacidad del país para enfrentar la pandemia. No recordemos entonces también los terremotos y recordemos también los huracanes. Perfecto, doctor Vera. Muy interesante todo lo que reflexiona en esta primera parte. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y ya volvemos en breve? Desde el observatorio. Estamos de vuelta desde el observatorio con el tema de los sistemas de función pública como mecanismos para combatir la corrupción. Doctor Vera, ya presentamos el primer segmento. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar a la ponencia del maestro José Joaquín Arguedas y continuamos entonces con la reflexión? Por supuesto, excelente. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de un régimen de servicio civil desde nuestra perspectiva? Regular las relaciones de servicio entre el Estado y sus empleados, garantizar la eficiencia en la administración pública, proteger a los funcionarios que prestan servicios en este poder. ¿Cuáles serían entonces los principios básicos de nuestro régimen de servicio civil? Nos preocupa fundamentalmente la equidad, que sería la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos, la publicidad, que es la difusión de los concursos para seleccionar al personal público. La gente tiene que conocer cuándo y dónde hay una vacante. El mérito, que es el reconocimiento de la capacidad personal. La idoneidad, que es el nombramiento de los servidores públicos con base en su idoneidad comprobada, evitando el partidarismo político, el nepotismo, el favoritismo, que como ustedes saben, en todo el mundo es una lucha de cada día. La carrera administrativa, obviamente, que es el derecho del servidor a la carrera como base de la excelencia, más bien con base en la excelencia de su trabajo y sus cualidades personales y su formación educativa. La uniformidad, que es la aplicación de principios y políticas uniformes en la relación de empleo entre el Estado y sus servidores. Y la estabilidad, que es el derecho del servidor a no ser removido de su cargo, salvo por causales de despido o reducción forzosa de servicios. Esta debe entenderse no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Bien, ¿por qué y para qué un régimen de servicio civil? Pueden haber muchas maneras de explicarlo y de comentarlos. A nosotros nos gusta hacer la relación que existe entre los sistemas de servicio civil y tres importantes índices, dado que existe siempre una correlación cuasi directa entre ellos. Hablamos del índice de desarrollo humano, que publica la ONU cada año, el índice de percepción de la corrupción, que publica la ONG Transparencia Internacional, y el índice de profesionalización de la administración pública que ha venido promoviendo el CLAD, inspirada en la Carta Iberoamericana en la Carta de la Función Pública Iberoamericana. Siempre encontramos que todos los países tienen una relación cuasi directa entre estos elementos. Un país con gravísimos problemas de corrupción, mentira que tiene un índice de profesionalización de la administración pública alto, razonable. Un país con problemas gravísimos en cuanto al índice de desarrollo humano, desgraciadamente siempre hay un problema parecido en el índice de percepción de la corrupción, en el índice de profesionalización. Al menos en América Latina, básicamente los países con más problemas de corrupción, con más problemas de índice de desarrollo humano, tienen también la más baja profesionalización.
Bueno, ¿qué hemos hecho bien en Costa Rica? Nos preguntamos, porque más adelante les voy a contar otras cosas que no hemos hecho tan bien. Costa Rica celebra el próximo año 2 siglos de vida independiente. Ya la ley fundamental del Estado, promulgada como primera constitución en 1825, decía que todo ciudadano costarricense es admitido a los destinos públicos sin más diferencia que la de sus virtudes y talentos, en clara alusión al artículo 26 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida 30 años antes, en el marco de la Revolución Francesa. En los 3 barómetros o mediciones realizadas contra métricas establecidas, como les decía, a la luz de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, promulgada por el CLAD y otras organizaciones en el 2004, 2009 y 2012, cuyos grandes índices de evaluación comprenden la eficiencia, el mérito, la consistencia estructural, la capacidad funcional y la capacidad integradora, hemos liderado el barómetro en la subregión a la que pertenecemos y hemos ocupado un tercer lugar en América Latina junto a Uruguay y Chile. Estas metodologías son bastante complejas. Si alguien ocupa alguna información estadística de alta matemática, aquí está Gregorio para que nos ayude a entenderla más tarde. Especialmente en el índice del mérito, lo lideramos junto con Brasil, según encuesta de expertos en calidad de la gobernanza en el 2018. Encuesta que también pone en su lugar a la región, dado que confirma el alto grado de politización de nuestras administraciones públicas, que en promedio se percibe como menos profesional que los países del G20 y la OSD. Nuestro talón de Aquiles en los barómetros es la capacidad integradora, que es la que evalúa la eficacia con que el sistema de servicio civil parece capaz de asegurar la armonización de las expectativas e intereses de los diferentes actores. Más adelante me referiré al mismo. Es importante destacar, después de un seguimiento estrecho por más de una década, recibiendo aplausos y apercibimientos casi por igual, la dolorosa y necesaria aprobación de leyes y procedimientos a veces impopulares, hemos sido invitados a pertenecer al selecto club denominado Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, previo pago de una nada módica suma por la membresía, como todo club. Su pertenencia nos va a permitir seguir un derrotero de mejores prácticas. Está en nosotros seguirlas o continuar con nuestros problemas de corporativismo gremial, concediendo prerrogativas impagables, evasión y elusión fiscal y, en consecuencia, un peligroso endeudamiento. Está en la corriente legislativa un proyecto de ley marco de empleo público que está generando toda clase de reacciones. Unos y otros quisieran apropiarse de él. Esperamos que sea el mejor posible. Tampoco se vale aprobar cualquier mamarracho. Bien, lo que esto dice es que usando un paralelismo deportivo, lideramos la tabla en la segunda división, pero estamos muy, muy lejos de las grandes ligas todavía. Como verán, no fuimos consecuentes al integrar en nuestra primera constitución de 1825 normas sobre el servicio civil. Ese principio desapareció como por arte de magia en las siguientes constituciones y volvió a ser tema de discusión seria hasta la cuarta década del siglo XX. Década, por cierto, muy convulsa y que terminó con una cruenta, aunque corta, guerra civil en 1948, con la gran suerte de que, a diferencia de otros lares, el movimiento triunfante solo se mantuvo 18 meses en el poder. Llamó a la elección de una asamblea constituyente, promulgó una nueva constitución política, todavía vigente, y entregó luego el poder al presidente electo. Entre sus logros más importantes está la eliminación del ejército como institución permanente, el voto femenino, la creación de un Tribunal Supremo de Elecciones muy independiente y, para el caso que nos ocupa, la inserción del título 15, el servicio civil. Básicamente 2 artículos. El artículo 191, que ordenaba la promulgación de un estatuto de servicio civil para todo el Estado, literalmente dice, un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.
y el artículo 192, que introduce tres elementos mutuamente concordantes. Los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada. Solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que expresa la legislación, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Para su implementación se creó la Dirección General de Servicio Civil como órgano rector y contó con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Internacional, AID, siendo así que nuestros fundadores realizaron pasantías en Estados Unidos, pero muy especialmente en Puerto Rico, que desde la primera década del siglo XX ya tenía una normativa y una estructura administrativa digna de emular para nosotros. Ahí es donde les digo que tenemos una deuda histórica con Puerto Rico en Costa Rica. Bien, la ética en la perspectiva de la función pública, que es uno de los temas que nos pidió el doctor Vera analizar. Puedo contarles que, que sabemos que un servicio civil basado en el mérito es un elemento fundamental de la gobernanza pública, dado que un cuerpo profesional puede reducir los riesgos de corrupción y contrarrestar el clientelismo por sí mismo. Esto nos lo dice la OCDE y nos lo dicen todos los textos, nos lo dice el CLAD. Pese a esto, en la mayoría de países de la región, la alta rotación es la norma y no la excepción, favorecida por una estrecha dependencia de los ciclos políticos. Pasamos a algunas definiciones importantes que aclaran el sendero normativo por el que debemos transitar en nuestro país. Empecemos por funcionario. La Constitución Política, artículo 11, nos dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. Siendo así, ¿cuál es el propósito del funcionario público? Bueno, la Ley General de Administración Pública nos recuerda que el servidor público será un servidor de los administrados en general y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña. Cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. Seguimos discutiendo el tema de la función pública. Doctor Vera, ¿qué le parece si nos comenta un poco sobre este fragmento de la ponencia del señor Arguedas? Por supuesto, Jennifer. Fíjate que Arguedas, al igual que Montero, empiezan hablando de algunos principios de los sistemas de mérito. Arguedas enfatiza el principio de la equidad en el sistema de mérito, ¿verdad? O como mencionamos ahorita, el sistema de mérito es un sistema de competencia, donde tratamos de buscar las personas más aptas para el servicio público. Así que tiene que haber una igualdad de oportunidades, donde todo el mundo, no importa su trasfondo social, económico, político, tenga las mismas oportunidades de acceder a un puesto público. En búsqueda del mérito y la idoneidad, ¿verdad? De que el mejor empleado sea el que esté en el trabajo. Así que el sistema de mérito, recalca Arguedas, es un sistema no partidista, es un sistema que va en contra del nepotismo y va en contra del partidismo. Y claro, se espera que una vez una persona acceda mediante competencia al servicio público, pues pueda tener lo que le llamamos una carrera administrativa, que la persona pueda conservar su empleo y pueda seguir profesionalizándose en su trabajo. Para mí, el punto más importante de la conferencia de Arguedas es cuando hace una atrevida comparación, ¿verdad? Y donde nos señala de que a su entender existe una correlación directa entre lo que le llamamos el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, el índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice que produce el barómetro para la profesionalización de la función pública. Así que según el análisis que hace José Joaquín, es que se ha podido demostrar a través de estos tres indicadores, ¿verdad?, de distintas áreas,
que a mayor nivel de profesionalización de la administración pública va a haber un mejor índice de desarrollo humano y va a haber una mejor percepción de que en el país hay menos corrupción. Entonces a mí me parece sumamente interesante eso y lleva, ¿verdad? O tiende a indicar, ¿verdad? Esto falta comprobarlo, pero me parece una hipótesis interesantísima, que a mayor profesionalización del sector público, pues va a haber menor corrupción, va a haber una mayor eficiencia y va a haber un mayor desarrollo humano. Entonces eso es importante porque nos pone en el área que hemos tratado aquí de los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, que a medida que también ahí hay una tangencia con lo que presentó el licenciado Montero, ¿verdad? O sea, que mientras más profesional es nuestra administración pública, mientras más despolitizada, mientras menos nepotismo haya, pues parece haber unas indicaciones, ¿verdad?, de que va a combatirse los problemas fundamentales de nuestros países. Porque va a haber un fortalecimiento del Estado, va a haber un fortalecimiento de las capacidades del Estado y pueden desarrollarse entonces planes de desarrollo económico, planes de mejora de la calidad del agua, planes para mejorar la protección del ambiente y todos los planes, ¿verdad?, que forman las políticas públicas de los distintos países de la región. Lo contrario también es cierto, vamos a advertirlo. Si la premisa de José Joaquín es correcta, entonces aquellos países que tengan menos profesionalización de su función pública se corren el riesgo de tener menos desarrollo humano y una mayor corrupción. Así que ahí es que empata, ¿verdad?, el tema de los sistemas de función pública con el combate a la corrupción. Así es. A mí me parece muy interesante, doctor, que ambos traen un tema bastante interesante y es la profesionalización, ¿no? Haciendo referencia a la formación y la capacitación de quienes se encuentran en el sector público o los servidores públicos en sí. El licenciado Montero traía algo que me pareció bastante interesante y es la necesidad de crear un modelo o un perfil de servidor público que se adapte a las necesidades del siglo XXI y que ello incluye como tal la humanización de la función pública, ¿no? Y eso funciona a su vez como un desafío para quienes están en el sector público. Pero también el maestro José Joaquín trae a colación que solo si las personas, quienes están en el servicio público, se forman, entran a capacitación, disminuye adicional a la corrupción el nepotismo, el favoritismo, el clientelismo, que son mecanismos que deben combatirse para evitar como tal la corrupción. Y me parecería interesante, doctor Vera, que me comentara o nos comentara aquellas iniciativas que desde la Católica, desde la PUCPR se han creado para los servidores públicos aquí en Puerto Rico. Sí, mira, desde la década de los 90, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tiene uno de los pocos programas de bachillerato en administración pública que hay, no solo en Puerto Rico, sino en todos los Estados Unidos. Así que nosotros nos hemos tomado mucho cuidado, ¿verdad?, en proveer las oportunidades para el desarrollo de los funcionarios públicos. Además de eso, pues en el 96 comenzamos la maestría en administración pública, un programa en el cual se han formado personas que han dirigido agencias, que han dirigido municipios, que han estado en puestos claves de asesoría a funcionarios del gobierno, en la legislatura, en el ejecutivo y hasta algunos han terminado derecho y hasta en el poder judicial. Recientemente también pues tenemos los certificados en gobernanza en la gestión pública, los cuales dirige, ¿verdad?, el licenciado Víctor García San Inocencio, que son iniciativas que gratuitamente la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico ha puesto en las manos de todos los funcionarios del país. Actualmente hay una certificación corriendo que tiene cerca de 100 personas matriculadas. O
Así que ahí han estado esas posibilidades. También en la agenda de investigación de nosotros, pues ha estado presente, ¿verdad? Este tema de la función pública. Hace unos años atrás sacamos un libro sobre el sistema de función pública de Puerto Rico, donde se destaca la historia, los procesos y otra serie de cosas, ¿verdad? Y se hacen unas recomendaciones puntuales de cómo se puede mejorar el sistema de función pública de Puerto Rico, de cómo se puede lograr la profesionalización de la administración pública en Puerto Rico, de cómo se puede combatir la politización en un lugar tan politizado como es Puerto Rico, ¿verdad? Así que una de las cosas que se proponía en ese libro de función pública y que hemos compartido en conferencias y hemos compartido en congresos, foros, etcétera, es el desarrollo de un sistema de sistema ejecutivo senior, donde incluso los altos niveles de las agencias públicas estén en un sistema de mérito y que no se nombren tantas personas en el país por los méritos políticos o por la cercanía a la figura que nombra o a la gobernación, ¿verdad? Sino que la persona tenga que demostrar sus méritos. Incluso propusimos una escuela donde se deberían capacitar los funcionarios que aspiran a llegar a los altos niveles ejecutivos en el gobierno. Así que esas son algunas iniciativas, ¿verdad?, que hemos llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica. Varias publicaciones también sobre el área, pues nos mueven en esa dirección. Claro, y destacar las iniciativas que desde el observatorio se han desarrollado, ¿no? Los foros, y por ejemplo esos encuentros donde traemos a diferentes ponentes de diferentes profesiones, quienes aportan como tal al país. Sí, bueno, es que es importante, fíjate, que incluso bajo la pandemia nos ha permitido traer figuras internacionales que de otro modo no hubiéramos podido traer. Así es. Bueno, doctor, como el tiempo apremia, hemos llegado al final de este programa desde el observatorio. Damos las gracias a la audiencia y a los distinguidos conferenciantes invitados de siempre. Pueden escucharnos a través del programa compartido en todas nuestras redes como Facebook Live y la PUCPR, asimismo desde Huellas del Futuro, desde la PUCPR y Spotify. Los esperamos en la próxima emisión. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.